8 años, creo, venían de Estados Unidos, de Alemania, de Holanda, o sea, Philips, los alemanes y los gringos que tenían como 30 o 40 marcas, Zenith, Motorola, RCA Victor, un montón de cosas. Pero el mercado se fue concentrando y a partir de los años, mitad de los 60, los televisores dejaron de venir de cualquier sitio que no fuera Japón, ¿no? Y entraban por Panamá. O sea, la ruta era Japón, Panamá y la isla de San Andrés, que el gobierno militar declaró puerto libre, y a partir de allí se volvió imposible saber a qué ciudad de Colombia iban destinados, porque todo llegaba a San Andrés y ahí todo pues ya no se podía saber, porque hubiera sido interesante ver cómo las ciudades iban trayendo televisores según el mercado se iba moviendo y según iba llegando la señal, pero eso solamente es posible rastrearlo como los primeros 5, 6 o 7 años, entonces Duas questões bem rápidas. Primeiro, parodiando o professor Zé Marques, quando você fez, Ana Paula, quando você fez esse balanço, é preciso dar nome aos bois, não é? É preciso, ao final do balanço, pelo menos citar quais são esses estudos, não é? Porque a gente tem que fazer isso, tem que ter a coragem de dizer quem é que está fazendo esse tipo de história, não é? E assim, o segundo aspecto que você coloca, que eu gosto muito da questão da imaginação histórica, aí serve, como é o seu nome? Eu esqueci. José, né? sim. Fazer história também contar a história, né? Então, quando você apresenta, né, no início da sua fala, uma série de dados, não é, que aparecem quase que como comprovatórios, são fontes verdadeiras, não é, do passado, que me parece, coloca o passado de volta em cima da mesa, isso me assusta um pouco. Mas quando você, na segunda parte, contou uma história, não é, a partir do relato do Garcia Marques, e as estatísticas se transformaram, não é, numa outra perspectiva narrativa, a história, a meu juízo, ganhou a força da imaginação histórica. Então eu fico um pouco preocupada, não é, com a certa perspectiva que a gente tem visto, não é, estou dizendo que é aqui só não, de maneira geral, com a verdade indelével do passado, quer dizer, o documento, mesmo que diga que são 1.300 televisores que foram importados, a gente nunca vai ter esse dado do passado. O passado está morto nele mesmo. O que a gente vai ter sempre é contar uma história, como você contou. Isso não diminui a força da história, muito pelo contrário, não é? Isso é que dá força à história. Então é assim, esse balanço que eu acho que é muito difícil, e eu acho que você fez na sua comunicação, entre a fonte que me descortina uma dada verdade do passado e o relato de Garcia Marques, em que a história cumpre a sua toda a plenitude, que é contar uma história, não é? Porque a televisão, quando você me coloca aquele dado ali, o dado fundamental da televisão é que a televisão a gente ver com desde o início, não é? A televisão é o ver com, não é? E eu acho que o número, né, ele vai, o relato do jornalista, ele fala isso nas entrelinhas ali, né? Quando você colocou o relato, e que eram 1.000 televisores, e que as pessoas ficavam de frente às vitrines, o que pressupõe também uma imaginação televisual na época, que eu acho que é também um outro dado bem interessante. Então eu queria só fazer essas duas observações, quer dizer, que a imaginação histórica pressupõe contar uma história também, que eu acho muito importante, só acho. Vou responder rapidinho assim, Maria Alva. O texto final, o resultado disso, ele está com todos os bois nomeados, até para fazer justiça com várias outras perspectivas que não são exatamente essas. Como eu disse, aqui é quase um senso comum historiográfico que demonstra uma certa atenção que muitos outros pesquisadores não fazem aqui. A Esther está ali na frente, fazendo trabalho de pesquisa. Só que aqui não faz muito sentido eu ficar citando pesquisadores que são desconhecidos da plateia, então acho que não faz muito sentido. Yo quiero aprovechar el comentario para decir dos cosas que no alcancé a decir. Primero, lo que a mí me inspiró fue el título de uno de los artículos de los profesores Rodríguez, que descubrieron que del año 56 al año 70 había más televisores que televisión. O sea, había un televisor, había un aparato en la casa y todo giraba alrededor de si tiene el aparato o no tiene el aparato, se le pueden poner cosas encima. O sea, el televisor era otra cosa.
Y dos, el trabajo de Mirta, que creo que pone una perspectiva muy interesante y dice, mire, hay 3 etapas de la llegada de la televisión en general a un país. Una es la tele-visión, y es todo lo que se dice antes de que llegue, ¿no? Vamos a poder ver desde lejos, es radio con imágenes, son fotografías en movimiento, es decir, es todo este discurso sobre lo que no ha llegado. La siguiente etapa es el televisor. Llega o no llega, le entra la señal, no le entra la señal, dónde se conecta, dónde se pone en la casa, qué se hace con eso. Y a veces hubo gente que tuvo el aparato años y no había nada allí. Hay testimonios recogidos por Rodríguez y creo que por Mirta también, de gente que prendía el aparato con lluvia, con rayas. Lo prendía y después lo volvía a apagar y lo dejaba ahí prendido un rato y los niños se sentaban a ver eso, ¿no? Y solo después viene la tercera etapa, que es la televisión, la de el hábito, los contenidos, los programas y un montón de cosas. Fueron 2 como inspiraciones que tenía. Yo quisiera hacer una anotación porque apela a lo que tú acabas de decir, apela un poco a este debate sobre el documento y sobre cómo se construye la memoria histórica sobre la comunicación. Y creo que hay un juego complejo entre el medio imaginado, digamos, es un ejercicio muy fuerte de cómo la sociedad imagina y construye este relato sobre el medio, y un hecho complementario que también es un hecho imaginado, es decir, creemos en los datos de UNESCO. Eso también es un hecho y es parte de la ficción en la cual construimos el papel en la construcción de los medios de comunicación. Entonces comienza a ser un ejercicio muy interesante donde esa conexión con el dato también nos mete en otra narración, que es un poco la narración de cuál es el documento y cómo el documento nos pone en juego sobre las distintas historias, ¿no? Cómo hay una relación entre el documento aparentemente oficial, el dato y demás, y esta otra historia, que es la historia con la que todos crecemos y vivimos, de la expansión y la extensión del medio de comunicación. Finalmente, tú lo decías, el tema de la verdad histórica, el tema de la construcción social del medio, pues va a pasar por allí en medio, pero también entra en juego toda esta posibilidad de la crítica a cómo nos hemos vendido la evolución de las tecnologías, su ascenso, su expansión, etcétera, como un hecho histórico, también el hecho de cómo lo documentamos y lo construimos en estadísticas. José Vicente hizo referencia antes al libro de Mirta Varela, La televisión criolla, y Mirta quería tomar la palabra, así que le doy prioridad después. Hizo propaganda. No, en realidad mi comentario, pregunta era casi previo, y era por un lado a José Vicente y por otro lado a Ana Paula, 2 cuestiones. Una respecto de José Vicente, que lo primero es constatar la paridad de fuentes con las que se puede trabajar. Es decir, cuando vos describías las fuentes con las que trabajaste sobre esa etapa en la televisión en Colombia, son exactamente las mismas fuentes con las que en algún momento pude trabajar el mismo periodo en la Argentina. Entonces, en ese punto, por un lado, acuerdo completamente con la crítica a esas fuentes, por otro lado, siguen siendo inevitablemente uno de los pocos documentos que permiten reconstruir y al mismo tiempo establecer esa posibilidad comparativa. Entonces, quizás también el punto es ver, bueno, cómo criticar, ejercer esa crítica de fuentes de manera comparativa, ¿no? Eso por un lado, porque era exactamente igual, digamos, la UNESCO, los datos de importación, los datos de fabricación, cantidades de comentarios sobre el contrabando. Es exactamente igual en el caso de la Argentina. Mi pregunta tenía que ver en realidad con pensar la transición o cómo has pensado la transición hacia otro tipo de fuentes para la audiencia, que son los primeros datos de encuestas o de información de las audiencias tal como hoy concebimos la medición de audiencias de televisión, ¿no? Es decir, si tenés qué información y a partir de qué momento, y de alguna manera cómo pensar esa transición entre esa etapa y aquella que el mercado ya considera que hay una audiencia y entonces comienza
a considerarse interesante medirla, ¿no? Y la otra pregunta es para Ana Paula, donde ella marcabas la crítica a las efemérides y a las memorias de los profesionales, ¿no? Algo que comparto, pero al mismo tiempo siempre me pregunto hasta dónde esa crítica, es decir, por un lado, si esa crítica a esas memorias impide realmente utilizar esas fuentes. Es decir, me da la impresión de que siguen siendo fuentes muchas veces interesantes, quizás no para aquello que fueron escritas, ¿no? De hecho, creo que en el caso de Brasil, cuando Renato Ortiz utiliza muchas de esas fuentes en la moderna tradición brasilera, él dice algo de este estilo. Normalmente son menospreciadas, pero en realidad tienen una cantidad de información que es la misma que pueden tener sobre principios de siglo, algunos datos sobre periodistas trabajadores, es decir, lo poco que existe, digamos, sobre el relato de quienes trabajaban en los medios, ¿no? Entonces, digo, eso por un lado, y por otro lado, hasta dónde eso no forma parte también de una valoración del tipo de trabajo profesional que se hace en la televisión, tan distinto a lo que suponen las memorias y la reflexividad que hay sobre el cine, por ejemplo, donde las memorias de hacedores cinematográficos se consideran como otro tipo de relectura y de reflexividad sobre el trabajo cinematográfico, que en el caso de la televisión forma parte del tipo de trabajo profesional, ¿no?, que supone. Bom, então, eu concordo totalmente com você. Eu não sei se foi claro, na verdade, eu não critico, né, as memórias nem a efeméride. Muito pelo contrário, eu trabalho com história oral há anos. Né? É uma das principais metodologias da minha pesquisa. Eu acho essencial, fundamental e muito importante esse tipo de fonte. O que eu estava falando é que muitos estudos, pelo menos no caso da televisão brasileira e na história da imprensa também, esses dados são tomados por si, não é o caso em absoluto do trabalho do Renato Ortiz, mas o trabalho de outros pesquisadores que usam a efeméride por si só ou usam a memória como indício da verdade histórica, né, que não problematizam a memória, nem o lugar do próprio recolhimento dessas memórias, né, os seus vínculos com a própria prática da pesquisa e nem o que elas remetem de subjetividade. Né? Então, a minha crítica não foi a isso como fonte, né? Acho que muito pelo contrário, ele é riquíssimo, né? Riquíssimo. Mas é o que, às vezes, o uso que se faz dessas memórias, né? Pouco problematizadoras. Né? Foi só isso. Em relação à comparação com os estudos de cinema, eu não sei como é aqui na Argentina, mas realmente no Brasil elas são muito diferentes, acho que a Esther pode falar disso, ela conhece a história do cinema, é muito diferente os estudos de cinema em relação aos estudos de televisão no Brasil. São dois estudos que dialogam muito pouco, infelizmente, né? É um campo do audiovisual que é muito separado. Você tem a turma dos pesquisadores de cinema e a turma dos pesquisadores de televisão. Felizmente, eu acho que nos últimos tempos tem começado a se estabelecer alguns tipos de diálogo entre esses pesquisadores, o que é muito enriquecedor. Geralmente, os estudos de televisão, eles têm uma história mais consolidada sobre os próprios produtos cinematográficos. No caso do Brasil, os arquivos de cinema são melhores do que os arquivos de televisão. Você tem mais acesso ao produto. O produto tem uma materialidade que ela é mais acessível ao pesquisador, o que faz com que o conhecimento empírico sobre a própria história da televisão, sobre o cinema, seja maior do que o da televisão. Em geral, os pesquisadores de cinema, eles estão o tempo inteiro, mesmo quando fazem apenas uma análise estética, eles estão remetendo a uma comparação de uma memória discursiva dentro da própria produção cinematográfica. Isso acontece muito pouco na história da televisão. Às vezes tem análises de alguns produtos, não sei se são conhecidos de vocês, uma análise sobre Guel Arraes, né, que é um produtor dentro da televisão que utiliza de práticas inovadoras. Mas muitas delas, como se fosse a inovação na televisão, fosse uma descoberta dos anos 90, dos anos 80. E práticas que você tinha extremamente inovadoras na década de 70 e que são absolutamente desconhecidas
pelos próprios pesquisadores da televisão. Então, no Brasil, os estudos de cinema e de televisão são muito diferentes. Assim, eu acho que talvez diz respeito àquilo que eu falei antes, a dificuldade de acesso aos arquivos audiovisuais, no caso da televisão. Dos puntos. Uno, pues perdón si transmití la idea de que esto que yo estaba presentando era la verdad. Yo lo que creo es que son unos datos con base en documentos y en práctica historiográfica, lo sabrá Mónica mejor que todos nosotros tal vez, pues a todo documento hay que hacerle una crítica y eso es una práctica usual. Ahora, si pudiera, o sea, ¿por dónde seguir? Hay dos caminos. Uno, o sea, mi sueño sería conseguir, por ejemplo, para darle todavía más luces a esto, los datos de exportación de Japón, por ejemplo, en esos años, porque eso sí que permite contrastar de qué tamaño era el contrabando. El contrabando normalmente es al entrar al país, no al salir del país. Los japoneses no tienen ningún problema en decir, se fueron 20.000 televisores para tal parte, punto, ¿no? O en Panamá, por ejemplo, si hubiera, ahí sí que encontraríamos de Perú, de Ecuador, de un mundo de sitios. Pero bueno, no sé si eso exista, no sé si valga la pena ponerse a hacer eso, algún día aparecerá con suerte. Lo otro es sobre cómo ir conectando estos datos que son unos indicios como muy de segundo nivel, o sea, si se importaron tantos televisores, primero no sabemos la gente a qué ritmo los compró, de dónde, ni nada, ni sabemos cuántos televidentes podría haber en 1955 por cada aparato. Sabemos que no era uno, eran varios, pero no sabemos cuántos. Pero bueno, ahí hay algo que permite hacerse una idea de cómo fue evolucionando el tamaño de la audiencia. Pero lo que te puedo decir son dos cosas, una noticia mala y una noticia potencialmente buena. La mala es que Nielsen llegó en el año 80 y algo y fue la única que medía sintonía sistemáticamente en Colombia durante 10 años, pero no en toda Colombia, sino en los 5 mercados que le interesaban. Ellos lo que hacen es vender información a los anunciadores. Pero ese archivo se perdió, no lo guardaron. En una última mudanza que hicieron hace como 8 años, dijeron, eso es archivo muerto y lo botaron, ¿no? La siguiente empresa fue Ibope, que todavía está. Ibope sí tiene y me ha facilitado la información de qué tamaño de audiencia calculaban ellos. No me interesa el rating individual de cada cosa, sino el tamaño de audiencia que ellos tienen. Igual no miden más de 12 o 15 ciudades, pero bueno, por lo menos ya es una muestra más grande y lo tienen. La noticia potencialmente buena es que antes de Nielsen se hacían unas encuestas esporádicas, 2 al año, con una metodología probablemente dudosa, la hacían los anunciadores y el presidente de la Asociación de Anunciadores de la ANDA ha sido el mismo desde entonces hasta hoy y estoy en la cacería de sentarme con él y decirle, venga, tiene algo de esa época como para ver en los años, probablemente yo creo que por ahí del 75 al 80 debe haber algunas encuestas que podrían darle a una idea de qué tamaño era el público en ese momento. Una pregunta cortita también para José Vicente. La variable del alcance potencial de la televisión es una variable que está en juego también en tus estudios o en general, digamos, tendría que incorporarse. Digamos, de cuál es, sobre todo en el periodo antes de los 80, ¿no? Y que es una variable que me parece que marcaría diferencias significativas en América Latina y en las diferentes regiones de cada país. Sí. ¿Sería, digamos, una variable a poner en juego junto a estas otras a la hora de ir acercándonos por todos estos lugares tan difíciles que vos recorrés? Por ejemplo, hasta cuál era el consumo televisivo, cuál era la distribución de la televisión, ¿cómo funciona eso? No, las dos, espero haberte entendido bien, pero las dos variables que tengo que no mencioné aquí son, primero, cómo se extendió la red eléctrica en el país en los 50, 60 y 70, esa la tengo, y la otra es
cuando se dieron en funcionamiento los transmisores para ciertas zonas. A eso me refiero. Sí, a la reproducción. tengo cómo evolucionó la red y cómo evolucionó la electricidad primero. ¿Alguna pregunta? Sí, no, no entendió. Me interesó mucho su ponencia sobre la audiencia, porque ha estudiado la evolución de las pesquisas de Ibope en Brasil con una cuestión muy parecida. ¿Qué es la audiencia? Porque Ibope hace pesquisas desde 1951 en Brasil, pero muy limitadas. Solamente pesquisan algunas grandes ciudades. Y dentro de las grandes ciudades, algunos segmentos sociales. Assim, los más pobres y los que habitan las regiones rurais no aparecen en las figuras. Pero estas figuras guiaron el mercado televisivo. Entonces, es un caso muy interesante donde los dados ayudaron a la televisión a superestimar o público, como tendo um poder aquisitivo maior do que tinha. Então, toda a estrutura de propaganda se dirigiu a um público mais rico do que o público, pero toda a gente ha asistido a esta programação. Então, é um caso em que a televisão ha nivelado por cima. A consequência que não é prevista é que, como se imagina um público mais educado e mais rico do que o público é, e se produz para esse público, pero toda a gente assiste a mesma programação e gosta da mesma programação. Então, é um caso muito interessante onde as desconexões entre a sociologia, a publicidade, a televisão podem basear uma interpretação muito rica sobre a relação entre a televisão e o que se aconteceu no mercado. Sí, 3 comentarios. Eso pasó en Estados Unidos, eso pasó en Inglaterra, eso pasó en Francia. O sea, no hay ningún país que haga encuestas exhaustivas de qué le gusta a la gente para ver qué ponemos en televisión. Aún en Estados Unidos pasa eso. O sea, lo que ven en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en no sé qué, en 15 mercados se aplica a los 300 millones de televidentes y chao, no interesa más. 2, inevitable citar a Marx, tal vez en este contexto, porque decía, la ideología de una sociedad es la ideología de su clase dirigente. O sea, la televisión reproduciría eso, yo creo que sin intención. 3, en Colombia contamos con una novedad en este tema muy interesante, y es que desde el año 2003 se han hecho 3 encuestas de consumo cultural hechas por el DANE, con unas muestras de 16.000, 17.000 encuestas en todo el país, en mucho más de 15 municipios, 50, 80, no sé cuántos, y allí han preguntado, ¿tiene televisor, tiene nevera, tiene radio, tiene computador, tiene celular? Se pueden hacer unas comparaciones muy interesantes y ahí ya tenemos, eso sí, un censo, no una encuesta, sino un censo hecho con todas las de la ley del 2003, del 2005 y del 2008, que permite saber hoy con mucha más certeza cuántos televisores hay y cuánto tiempo le dedica la gente a eso. Y permite ver cosas interesantísimas. Digamos, hay más televisores que neveras, por ejemplo, en ciertas zonas del país. La gente, entre conservar los alimentos y ver televisión, prefiere tener el televisor. Eso En Brasil es lo mismo. Sí. La televisión veio antes de la Sí, antes de la nevera o de la licuadora. Pero había, ¿cómo los anunciantes fixaban el precio de los anuncios? Hasta que llegó Nielsen, eso era lo más desordenado del mundo. A la gente de afuera le llama la atención. Lo que te puedo decir es esto: yo trabajé en producción de televisión desde el año 79 en adelante, y lo que te puedo decir es que
era un proceso de venta completamente anormal, desde emborrachar, darle licor al que toma la decisión, hasta conseguirle muchachas si le gustan las muchachas, o muchachos si le gustan los muchachos, y ya, es una cosa completamente de impulso, de decir, usted anuncia aquí y verá que va a vender más, y ya, y eso no había nada técnico allí. O había encuestas informales, individuales, de decir, yo por qué estaré vendiendo más, coincide con que empecé a anunciar en televisión, en fin, pero no era muy técnico. Bueno, vamos solamente... Estamos muy retrasados con el tiempo, así que voy a aceptar la última pregunta, señor. Eu tinha duas perguntas. Eu fiz a pergunta para ele, posso fazer a pergunta para ela? Ah, não. Desculpa, é que eu pedi para falar logo no começo e me segurou até agora. Desculpa. Enfim, a Ana Paula, porque ela está falando sobre uma literatura que eu conheço, que, enfim, a boa observação da Maria Alva, porque não tinha uma... enfim, não estava identificado, eu tive uma certa dificuldade de situar, de localizar. Então vai ser bom ler o texto para poder... mas de qualquer maneira eu identifico na tentativa, um pouco parecido com o meu projeto. Eu acho que o desafio, no caso da história da televisão no Brasil, primeiro tem essa questão do acesso aos programas, propriamente dito, que eu acho que é o que falta muito para a gente. A televisão brasileira se distinguiu muito pela qualidade das imagens, e a gente não tem acesso às imagens. Eu vou mostrar um pouquinho de imagens, mas é um trabalho de garimpo, um por um, para você conseguir. E eu acho que os estudos de televisão têm a contribuir o fato de sempre terem dado importância à situação social daquilo que está sendo produzido. Enfim, é uma combinação do cinema com a televisão, acho que vai fazer bem tanto para os estudos de cinema quanto para os estudos de televisão, porque tem pouco... Falta muito empírico nos estudos de televisão. Nos estudos de cinema talvez falte um pouco de contextualização. Vou falar bem rapidinho. Eu acho que é exatamente isso, Esther. Eu acho que tem pouco produto da análise televisiva. Eu acho que a análise clínica pode contribuir. Mas o texto vai estar lá identificado às pessoas, do público brasileiro. Bueno, ahora sí, la última pregunta. Muy corto, casi se puede contestar sí o no. La pregunta es por una curiosidad. ¿Existe en Colombia, en Brasil o en la propia Argentina algún lugar, una videoteca de acceso público, por llamarla de algún nombre, donde se guarden los programas televisivos de la misma manera que uno va a la Biblioteca Nacional a ver diarios y revistas? ¿O a una cinemateca como la que donde se guardan películas? Hay algunos archivos, pero no un sitio público grande organizado, ¿no? Isso estava exatamente no texto, na parte que eu pulei. No Brasil não existe uma Biblioteca Nacional que é repositária de praticamente todo o produto impresso, desde 1808, quando chegou a imprensa no Brasil, mas não existe nada parecido em relação ao audiovisual. A gente tem acesso ou por colecionadores individuais, que colecionaram e hoje colocam à disposição no YouTube, ou pelo acesso que algumas emissoras dão de forma restrita. Algumas emissoras dão acesso a pesquisadores acadêmicos, seguindo certos protocolos, mas ainda assim é um atendimento externo restrito. Então, é difícil, no caso do Brasil. Bueno, les agradezco mucho a todos por venir, a los ponentes, y lamento, bueno, tenemos que cortar, si alguno se queda con preguntas, yo me quedé con un listado de preguntas, pero bueno, están invitados a la siguiente ponencia.